Vamos a estar recibiendo la palabra del Señor. Si trajeron sus Biblias, las van a abrir y vamos a recibir el alimento espiritual. Ustedes saben que el alimento espiritual es la palabra de Dios. Todos necesitamos leer la palabra de Dios, recibirla, meditarla y por supuesto ponerla por obra. Hoy vamos a poner por obra la palabra. Amén. ¿Están listos para poner por obra la palabra de Dios o no? La palabra se titula ¿Cómo ser irreprensible? ¿Escucharon alguna vez esa palabra? Irreprensible. Bueno, hoy el Señor te va a mostrar el camino para llegar a ser irreprensible. La palabra se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículos 14 al 15. Filipenses es una carta que se encuentra en el Nuevo Testamento. Capítulo 2, versículos 14, versículo 15. ¿Lo tienen? Bueno, vamos a leerlo en el nombre del Señor Jesús. Dice así: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Palabras del Señor. Tomen sus lugares. Qué preciosa palabra, ¿no? Qué tremenda es esta palabra. Bueno, el Señor me había dado unos cuantos mensajes, vamos a decir así, ¿no? Voy a decir unas cuantas palabras, pero mejor unos cuantos mensajes, y orando el Señor, bueno, dijo que esta es la palabra, así que vamos a recibir ahora esta palabra. ¿Ven? ¿Cómo ser irreprensible? Esta palabra irreprensible es propia del Nuevo Testamento, es única del Nuevo Testamento, es decir, no aparece en el Antiguo Testamento. Por más que nosotros busquemos en el Antiguo Testamento, esa palabra no va a aparecer allí, porque es única del Nuevo Testamento, es exclusiva del Nuevo Testamento, es una palabra nueva de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Es una palabra que la iglesia del Señor Jesús la ponía muy por encima de todas las palabras que tenía que ver con una vida agradable a Dios. La palabra irreprensible significa literalmente intachable, significa irreprochable, significa limpio. Por supuesto, limpio por dentro como por fuera. Amén. Quiere decir esto, la palabra irreprensible sugiere la idea de que nadie tenga nada que decir de uno culpándolo. Que cuando alguien piense o hable de un hermano, diga realmente cosas hermosas, cosas loables, ¿verdad? Que nadie tenga nada que decir, sí, ese tiene una vida doble. En la iglesia vive de una manera y fuera vive de otra manera, ¿verdad? Esa no es irreprensible. Irreprensible significa entonces que uno no le encuentra ninguna causa para culparlo delante de Dios. Irreprensible significa de vida limpia, de vida transparente, de conciencia pura. Eso significa ser irreprensible. Ser irreprensible es indispensable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros sabemos que el Señor Jesús está listo, está pronto a venir a la tierra a buscar a su iglesia. Pero el requisito fundamental es que la iglesia sea irreprensible. La iglesia irreprensible es la que se irá con el Señor, la que no tiene tacha alguna, la que es limpia en todo sentido y en todas formas, es la que se irá con el Señor. Para irnos con Él en el rapto de la iglesia necesitamos cumplir con esta palabra que hoy te voy a traer con la ayuda del Espíritu Santo. A manera de introducción voy a leer un pasaje bíblico que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y nadie pierda Filipenses, capítulo 2, 14 al 15, por favor.
porque el pasaje de Filipenses es nuestro punto de partida y vamos a volver otra vez allí. Pero ahora vamos a mirar un poco lo que nos dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. ¿Lo tienen? Y dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Fíjate que aparece la palabra santificación y dice por completo. Y luego dice: y todo vuestro ser, todo vuestro ser. ¿En qué consiste el ser de la persona? ¿En qué? En espíritu, alma y cuerpo. En ese orden. En ese orden. Primero es espíritu. Segundo es alma. Tercero es cuerpo. En el mundo cree que el ser humano es tripartito. El mundo sabe y cree que el ser humano tiene espíritu, alma y cuerpo, pero el mundo ha cambiado el orden. Ha puesto en primer lugar al cuerpo, ¿no? Cuerpo, alma, siempre queda en el medio, y espíritu en último lugar. Es decir, nadie se acuerda de Dios, nadie se acuerda de poner por obra la palabra de Dios en el mundo. Pero si todo es satisfacer las necesidades físicas, los placeres carnales. En cambio, Dios nos muestra en este versículo que lo primero para Él es el espíritu, es la parte espiritual nuestra, porque allí mora Dios. Dios mora en nuestro espíritu. Amén. Y nuestra alma y nuestro cuerpo que sea, y ahora va a decir, fíjense lo que dice, sea guardado, ¿de qué manera? Sea guardado irreprensible, ¿para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aparece la palabra irreprensible. Entonces, ser irreprensible es indispensable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? Bueno, esta palabra te tiene que interesar muchísimo si de verdad te quieres ir con el Señor. Amén. Entonces, no te levantes, no vayas al baño, no pienses en otra cosa, no hagas nada que te distraiga de esta palabra. La palabra la vas a recibir hoy para prepararte y estar listo para la venida del Señor. El texto dice que todo nuestro ser debe ser irreprensible. Amén. La palabra irreprensible encierra varios aspectos de la vida que agrada a Dios, como por ejemplo santidad, integridad, honestidad, moralidad, rectitud y perfección. Todas estas palabras están incluidas en una sola palabra que se llama irreprensible. ¿Me van siguiendo? Entonces, todas estas palabras están incluidas en la palabra irreprensible. Cuando yo digo que llevo una vida irreprensible, estoy diciendo que llevo una vida santa. Estoy diciendo que llevo una vida íntegra. ¿Estamos? La palabra irreprensible encierra todo lo que el Señor nos pide para agradarle a Él. Entonces, es de gran importancia ser irreprensible, puesto que al serlo podemos cumplir con una gran variedad de valores espirituales. Valores espirituales. Como por ejemplo la santidad. ¿Es un valor espiritual? Bueno, si vos solamente te enfocás en la santidad, dejá de lado la honestidad, ponele. Pero si te centrás en lo que es la vida irreprensible, incluís la honestidad, la moralidad, la integridad, la santidad. ¿Cuándo están listos para recibir la palabra? Bueno, la pregunta es, ¿cómo ser irreprensible? ¿Cómo poder llegar a tener esa vida que Dios manda? Bueno, el pasaje que hemos leído tiene la respuesta. Y siempre la Biblia tiene la respuesta. Siempre la palabra de Dios tiene la respuesta a cualquier clase de inquietud humana. La palabra del Señor. Vamos a leer otra vez. Versículos, Filipenses capítulo 2, versículo 14 al 15. ¿Están ahí? Bueno, dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y el 15, ¿qué dice? Para que seáis irreprensibles. Entonces, el verso 15 comienza con la palabra para. ¿Ven ustedes o no? Para. Que sugiere resultado, consecuencia, que sugiere efecto. Como diciendo, si haces lo que está en el verso 14, vas a ser la persona que se presenta en el verso 15. ¿Qué es lo que se presenta en el verso 15? La persona irreprensible. ¿Cómo logra tener esa vida irreprensible? Haciendo lo que está en el verso 14. ¿Ven ustedes? La palabra es muy clara, ¿no? Sí. Para que seáis irreprensibles y sencillos. Bueno, así dice la palabra del Señor. Entonces, los pasajes dicen que si no murmuramos y si no contendemos,
¿qué seremos? Irreprensibles. Qué fácil era la cosa. ¿O no es así? Bueno, vamos a ver estas dos cosas. Yo tengo dos cosas que comentarles ahora. El primero, no siendo murmuradores. Primero, no siendo murmuradores. Murmuradores son aquellas personas que hablan a escondidas, ¿o no? Hablan por detrás, en contra de otras personas o incluso en contra de la misma obra de Dios. Son las que se esconden y comienzan a decir, no está bien lo que está en la iglesia. ¿O viste el hermano ese? No está bien. ¿No? Comienza a hablarle a otra persona bien bajito. Que nadie se entere, ¿verdad? Entonces es una persona que murmura. Esa es la persona que murmura. Ahora, ¿por qué ser un murmurador evita que un creyente sea irreprensible? ¿Por qué? Si eso uno lo mira y es una cosa sencilla, ¿no? Que alguien hable de otro. No es como, por ejemplo, ponerle un arma en la cabeza a alguien. Eso puede ser más grave. Pero Dios dice que esto es grave. La murmuración. Cuando alguien llama por teléfono y comienza a hablar, o un mensajito, ¿ven? Hoy estamos en la era de la tecnología y se utiliza todo eso, ¿no? Todo eso es murmurar. Y Dios dice que murmurar evita que uno o que el creyente tenga una vida irreprensible. Ahora, ¿qué hay detrás del murmurador? ¿Por qué una persona es así? ¿Por qué murmura una persona? ¿Qué hay detrás de esa persona? Bueno, lo van a ver ahora. En primer lugar, detrás del murmurador hay enojo. ¿Qué hay? Enojo. El enojo es un malestar interior que lleva a la persona directamente a desacreditar a otra murmurando. No es solamente la murmuración, es la punta del iceberg, ¿verdad? La murmuración. Pero detrás hay otras cosas, que es el enojo. Es el que uno no se siente bien. Esa cosa que a uno lo molesta interiormente es porque la persona está enojada. Y en lugar de reconocer que la persona está enojada, justifica su enojo. Y comienza ahora sí a murmurar y a hablar para decir que él tiene razón de estar enojado o enojada. ¿Ven? El enojo es una falta ante Dios, es un pecado ante Dios. Dice la Biblia, por ejemplo, uno de los pasajes, Salmo 37, deja la ira y desecha el enojo. Dice Dios. Entonces la persona que murmura tiene, de manera invisible, nadie lo ve. ¿Qué tiene? Una actitud realmente llena de ira, de enojo. Está mal, tiene una molestia interior y que lleva a desacreditar a la gente. Y eso está mal. En segundo lugar, detrás del que murmura hay rebeldía. Hay rebeldía. La rebeldía lleva a la persona a oponerse en contra de un bien común. ¿De qué manera? Murmurando. La rebeldía es a mí no me manejen. Esa es la rebeldía. A mí no me digan lo que tengo que hacer. Esa es la rebeldía. Yo mando aquí, acá mando yo. Y así se van muchos al infierno y se pierden sin Dios. Pero Dios quiere que nosotros todos seamos obedientes. La palabra que se contrapone a la palabra rebeldía es obediencia. Obediencia. El Señor quiere que todos seamos obedientes. Y la rebeldía lleva a la persona a oponerse en contra de cualquier cosa que Dios dice o hace, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, Dios nos está dando esta palabra y si hay rebeldía en el corazón, vas a decir, no, esa palabra no la recibo. Es para el hermano, para la hermana, pero no es para mí. Pero Dios te está hablando. Dios me está hablando a mí, porque esta palabra es imparcial, es para todos, hermanos. Es para ustedes, es para mí. Yo debo obedecer a la palabra de Dios. Todo lo que Dios me pide que yo haga, yo lo tengo que decir, hermano, hay que hacer eso. O tengo que llevar a la iglesia de una manera para que todos cumplan con la palabra de Dios. Acá no es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere. Por eso te llevo a leer el texto bíblico para que te des cuenta que la palabra de Dios pide que hagamos lo que hacemos. Entonces, ¿qué hay detrás del que murmura? Un gran enojo, una rebeldía y también terquedad. Hay terquedad. La terquedad lleva a la persona a rechazar cualquier consejo o corrección, murmurando. ¿Vieron?
Entonces la persona, cuando alguien da una palabra como esta, o como las que siempre damos, que te confronta, hermano, que te confronta, que no te dice está todo bien, y te palmea el hombro y anda tranquilo a tu casa y después te perdés. No, te confronta con la verdad y te dice, eso está mal, te duele aquí, bueno, aquí te vamos a tocar para que te duela más. A fin de que reacciones y que te des cuenta que eso está mal y que hagas lo que Dios manda que hagas. ¿Amén? Pero una persona terca es una persona que rechaza todo lo que viene de Dios. De Dios viene esto, de Dios viene esta palabra, de Dios viene el mensaje, de Dios viene, bueno, un consejo, etcétera, etcétera. Pero una persona terca comienza a rechazar todo eso. Para eso están los animales, para que sean tercos. Pero vos y yo no somos animales, somos creados a imagen de Dios. Detrás del que murmura, ¿qué hay? Amargura. ¿Qué hay? Amargura. La amargura lleva a la persona a hablar de sus rencores a otras. ¿De qué manera? Murmurando. Cuando una persona está llena de rencor, ¿qué va a hacer? ¿Va a madurar de tal manera que va a orar y va a llevar a la presencia de Dios esos rencores? No lo va a hacer. Si ya tiene rencores, entonces hay algo mal en la vida espiritual. Porque el creyente espiritual perdona, se libera de los rencores. Y alguien que tiene rencor en el corazón es porque se olvidó perdonar. Y los rencores va a hacer que una persona se vuelva con amargura. Y la amargura, lleva a la persona a hablar de esos rencores a otras. A mí me hicieron esto. A mí me pasaron por encima. Un montón de cosas que habla de la amargura del corazón de la persona que no perdonó. Detrás de la persona que murmura hay desamor. El desamor lleva a difamar a alguien. ¿De qué manera? Murmurando. ¿O no? ¿Por qué el murmurador habla tan mal de la gente? Porque no ama. Entonces, la murmuración no es nada, es lo que está dentro. La murmuración es lo que está dentro, impulsa la murmuración a existir. ¿Ven? Entonces una persona que no ama siempre está difamando a otra. El pastor habla de tanto, pero este tiene este problema. Luego la hermana tal, el hermano tal, difaman, hablan, y eso está prohibido por Dios. No tenemos todo el tiempo para mirar todos los pasajes, hermanos, donde Dios habla que no tenemos que murmurar de nadie, mucho menos de Él. Mucho menos de Él. ¿Amén? ¿Te estás dando cuenta de lo que hay dentro del murmurador? Todas estas cosas, ¿no? Enojo, rebeldía, terquedad, amargura, desamor. Y también hay malicia. Malicia. La malicia lleva a la persona a desconfiar de otra. ¿De qué manera? Murmurando. Por ejemplo, se metió fulano de tal a hacer lo que yo tengo que hacer. O quiere, no sé, me pide que le lleve en el auto, etcétera, hermano. Uno comienza a tener desconfianza de la gente. ¿Saben por qué? Porque hay malicia en el corazón. Siempre está pensando que esa persona la va a dañar, o va a hablar mal, o va a hacer algo. Eso es malicia. Y la malicia también es una obra que debe ser rechazada entre los cristianos. ¿Me escucharon? Amén. Por eso Jesús, cuando los discípulos le dijeron, Maestro, ¿quién va a ser el más grande en el reino de los cielos? ¿Se imaginaron que Jesús diría, por ejemplo, Moisés, Elías, etcétera? Pero él llamó a un chico que estaba jugando ahí, un niño, y les dijo a todos, si no se vuelven como este niño, no podrán entrar al reino de los cielos. ¿Me escucharon? ¿Cómo es un niño? Es confiado. ¿O no es así? ¿Piensa mal de alguien un niño? No. A veces tienen cierta timidez, ¿verdad? Pero así Dios quiere que seamos nosotros. Que haya una inocencia de tal manera, hermano, entre nosotros. ¿Están ahí? Amén. Claro, pero venimos del mundo y creemos que somos demasiado sabios. Y perdemos la inocencia que Dios quiere que tengamos. Qué tremendo, ¿no? Es un creyente verdadero. Jesucristo, por ejemplo, el Hijo de Dios, una persona que amaba a la gente, una persona que amaba a los hermanos. Y un creyente debe ser así también, debe amar como el Señor nos manda.
Y entonces, bueno, malicia y falsedad, ¿no? Son las dos últimas. Malicia y falsedad. La falsedad lleva a la persona a hablar ocultamente de alguien, murmurando. ¿Por qué? ¿Por qué habla ocultamente? ¿Por qué? Porque es falsa. ¿Por qué habla hipócritamente? Porque es falsa. Hermanos, todo esto está en el corazón de la persona que murmura. Por ahí dijiste, bueno, murmurar no es nada, es abrir la boca nada más. Pero no te dabas cuenta que estaba todo esto, el enojo en tu corazón, la rebeldía en tu corazón, la terquedad, la amargura y todo lo que te dije recién. Ahora bien, ¿cómo puede una persona que murmura ser irreprensible? Hermanos, ¿están? Amén. ¿Puede o no puede? No puede. ¿Por qué? Por todo lo que te mencioné. Porque está enojada, porque es rebelde, porque murmura, porque le falta amor, etcétera, etcétera, etcétera. Es imposible que sea irreprensible. No puede ser irreprensible. Porque su vida no es limpia. ¿Cuántas personas aquí no hablan? Y bueno, hermano, hay que llevar vidas limpias. Hay que ser irreprensible, hermanos. Eso nos pide el Señor. Y de aquí en más, corre por su cuenta, porque hasta aquí es mi responsabilidad, darte la palabra. Si vas a obedecer o no, es problema suyo. Yo me libro, porque lo que Dios dice, lo voy a hacer. Pero no sé usted, hermano, pero si usted lo va a hacer, gloria a Dios por eso, hermanos. Gloria a Dios, porque usted va a ser una persona irreprensible. La murmuración es el aspecto visible y consecuente. Pero dentro del que murmura, dentro del corazón, hermanos, hay un mar de maldad. Mucha maldad. Por eso abre la boca y murmura. Por eso se enoja fácilmente y sale para afuera, etc. Pero hermanos, además de un pecado que permite al destructor actuar, también, además de eso, también evita que el creyente sea irreprensible. Todos tenemos que saber que la murmuración es un pecado. ¿Qué es la murmuración? Un pecado que permite al destructor actuar. ¿Qué es lo que quiere hacer el diablo con eso? Bueno, ven que en tu corazón hay enojo, rebeldía, terquedad, etcétera, etcétera. Y el diablo sigue trabajando en la mente de la persona. En lugar de que la persona de reprender, sigue pensando y sigue actuando de esa manera. ¿Cuál es el propósito de Satanás? ¿Cuál es? Sacarlos de los caminos del Señor. ¿Cómo lo sé? La Biblia lo dice. 1 Corintios, capítulo 10. Versículo 10 al versículo 11. ¿Lo tienen? 1 Corintios, capítulo 10, versículo 10 al 11. ¿Podemos leer? Y dice el versículo, escuchen, dice, ni murmuréis. ¿Cómo dice? Ni murmuréis. Está diciendo, ni siquiera se te ocurra, dice el Señor. Como algunos de ellos murmuraron, ¿y qué les pasó? Y fueron y perecieron. ¿Por quién? ¿Quién es el destructor? El diablo. Ah, pero yo pensé que murmurar no era nada. Hermano, murmurar es grave. ¿Estamos o no? Es grave. Porque le da lugar al enemigo para que lo destruya. Ponele que vos vas a murmurar de tu hermano. Tu hermano va a estar siempre bien con Dios. Pero vos que murmuraste, le vas a dar lugar al destructor para que te destruya. Para que te saque de los caminos del Señor, para que te saque de la iglesia. Y terminás allá afuera destruido, con agujeros terribles en el corazón, en el alma. Y vas a decir allá afuera, Dios no está conmigo. No fue así. Fue que permitiste la murmuración en tu vida. Y el diablo te aplaudió. El diablo quiso que fuese así para sacarte. Pero hoy el Señor se anticipa y te habla este mensaje para que no murmures. ¿Estamos, hermanos? El que murmura es presa fácil del enemigo.
¿Querés ser presa fácil del diablo? Entonces, hay que cerrar la boquita. Y hay que tratar con los enojos, rebeldía, desamor, malicia, falsedad. Hay que tratar con eso. Hay que sacarlo. Uno tiene que ser maduro y espiritual. ¿Ustedes piensan que a nosotros siempre nos gustan las cosas? Cosas que nosotros vemos que no nos gustan, hermano. ¿Ustedes piensan que vamos a salir corriendo de acá o vamos a dejar todo? No. ¿Por qué? Porque nuestro trato es con Dios. ¿Escucharon? Amén. Y su trato tiene que ser con Dios. No si con la iglesia, con la gente, no, con Dios. A mí me consta que vos estás aquí porque Dios te trajo aquí. Pero de verdad, hermano. Porque todo esto lo hizo Dios. Entonces vos tenés que honrar el llamado del Señor. ¿De qué manera? Quitando de tu vida todo lo que al Señor no le agrada y llegando a ser una persona irreprensible. Que uno donde lo vea y cómo lo vea, no tenga nada que decir de esa persona. ¿Estamos? Que solamente tengamos que decir, realmente es una buena persona. Pero no es porque lleva una vida fácil, ¿eh? Habrá saltado un montón de obstáculos esa persona. ¿O no? Habrá evitado un montón de heridas, ¿o no es así? Pero llegó a ser la persona que Dios quiere que sea. Persona irreprensible. ¿Estamos hasta ahí, hermanos? Entonces, el que se libra, escuchen, el que se libra de la murmuración podrá ser irreprensible. Uno tiene que aprender a hacer las cosas sin murmuración. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, hacer las cosas con sujeción. Porque todo esto es para Dios, en la iglesia, en tu vida también. Hacer las cosas con sujeción. Con temor de Dios, porque Dios nos ve. Hacer las cosas con respeto, con sumisión y por sobre todas las cosas, como para el Señor. Como para el Señor. Entonces todo lo que hagas, ya sea acá adentro como afuera, del trabajo, donde sea, hacer las cosas bien, como para el Señor. Porque nos dice la Biblia, todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. ¿Amén? Bueno, no es nada en contra de... Por ejemplo, hay hijos que se enojan con los padres y comienzan a hacer las cosas en contra de los padres. Pero vos cuando vas a obedecer, obedece a papá, mamá, como al Señor. Lo mismo hacia tu empleador, o hacia un hermano mayor, o hacia tu pastor. Todo es para el Señor. ¿Tenés eso en tu mente, hermano? Bueno, en segundo lugar, todos queremos ser irreprensibles, ¿no? Todos queremos irnos con el Señor cuando suenen las trompetas. Bueno, el primer paso es quitando la murmuración. ¿Estamos? La murmuración no es una cosa inofensiva, es gravísima. Entonces vamos a sacar la murmuración. El segundo paso, no siendo contenciosos. Ser contencioso es ser peleador. Te lo digo así, ¿no? Porque quería buscar otra palabra, pero dije, mejor digo esto, peleador. Es aquella persona que pelea constantemente, que uno le dice una cosa y siempre está contradiciendo, ¿verdad? Y que ama la discusión, ama el discutir, no ama la paz, no ama el respeto, ¿no? Sino siempre está discutiendo. Ese es un problema en la vida de un creyente. Porque está mal cuando decimos, es así el hermano. No. Está mal ese hermano o esa hermana. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, ¿por qué un contencioso no puede ser irreprensible? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de un contencioso? ¿Quieren saber? Bueno, escuchen. Primero, hay violencia. Detrás de un contencioso hay violencia. Un violento busca destruir una vida. Una vida. ¿De qué manera? Contendiendo. Porque ¿para qué quiere contender? ¿Para qué? ¿Para decir cosas lindas de esa persona? No, para destruirla, ¿no? Con palabras, destruirla emocionalmente, humillar a la persona y en algunos casos, Dios no permita nunca, quitarle la vida. Pero todo eso está dentro del que contiende. Contender tampoco es una cosa sencilla, hermano.
Tenemos que saber todos eso, amén. Todos tenemos que aprender que el Señor no nos hizo, no nos llamó para ser murmuradores ni para ser contenciosos. Detrás de una persona contenciosa hay necedad. Una persona necia es una persona tonta. ¿Estamos? Eso quiere decir. Y una persona necia no ve que en una contienda nadie gana. Por eso su orgullo lo lleva a contender, porque piensa que tiene que ganar. Escuchen, en una contienda nadie gana. ¿Estamos de acuerdo con eso? Yo discutí y le gané. Mentira, los dos quedaron mal, los dos quedaron destruidos. Por eso Dios dice que nos alejemos de las contiendas. Sí, pero yo pude porque tenía más palabras. Y voy a usar esta palabra que se utiliza por ahí, ¿no? Le chanté en la cara. ¿Escucharon alguna vez esa palabra? Le dije todas, las 40. Después ves en el corazón de la persona, de ese hermano, que no ora, se aparta de la oración y se aparta de la iglesia, se va apartando. ¿Por qué? Porque los dos perdieron. En una contienda no hay una sola persona que gane. ¿Estamos? ¿Qué hay detrás de un contencioso? Necedad. Es que es una necedad eso de discutir y yo voy a ganar. ¿Qué más hay detrás de una persona contenciosa? Odio. El odio lleva a aborrecer a otros contendiendo. A ver, ¿qué siente una persona en el corazón cuando contiende con otra? ¿Siente amor? Es un odio terrible, ¿no? Si puedo lo destruyo. Si puedo le tapo esa boca, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay? Hay odio. ¿Está mal eso, no? ¿O está bien? Está mal eso. Eso Dios no quiere que tengamos, ¿verdad? Pero estamos analizando qué hay dentro de una persona contenciosa. Hay mucho odio. Entonces, cuando Dios dice, por ejemplo, el contencioso no es irreprensible, uno dice, ¿pero cómo? Si eso no es nada. ¿Y te estás dando cuenta que el contencioso tiene muchísimas cosas dentro del corazón? ¿Estamos, hermanos? ¿Qué hay detrás de un contencioso? Soberbia. Soberbia. La soberbia hace que la persona actúe insolentemente contendiendo. La soberbia es el famoso orgullo, ¿no? Es la altivez. Es el que, bueno, alguien le dice, hermano, hacé de esta manera o hacé esto. Y no, es como, la verdad que no. Eso es soberbio, hermanos. El soberbio nunca aprende. ¿Estamos? Entonces uno tiene que ser humilde, pero como Dios nos manda a ser humilde, para luego enriquecernos con Dios, con la palabra de Dios, con la sabiduría de Dios. Aunque por ahí diga, no, mi temperamento es de levantarme, cargar la cruz de Cristo, hermano, y negarte a vos mismo, y negar a tu temperamento. Eso significa llevar la cruz. Significa que yo no hago lo que tengo que hacer y que para mí estaría bien hacer eso, pero porque Dios me dice que no haga, yo me detengo. Esa elección de detenerse es la cruz. ¿Estamos? ¿Están llevando la cruz? ¿Es verdad? ¿Se están negando? Negarse a uno mismo. Bueno, yo quiero decir, no, pero eso no edifica, no sirve, así que eso ya los dejo. Eso es negarse. Y uno va perdiendo ahí más vida natural, más carnalidad, y va recuperando más espiritualidad. Si querés ser espiritual, lleva la cruz de Cristo. ¿Qué hay detrás de un contencioso? Hostilidad. La hostilidad hace que una persona pierda la paz. Fíjate, obviamente, si es contencioso, no tiene paz. No nos esforcemos en buscar una pequeña paz porque no la tiene. Está siempre discutiendo. Entonces la hostilidad hace que una persona pierda la paz totalmente y se vuelva enemiga de otra. ¿De qué manera? Contendiendo. ¿Me oyen? Entonces, fíjate qué grave que es esto de contender. Bueno, otra de las cosas que tiene el contencioso son rencores y resentimientos.
en rencor. El rencor lleva a la persona a sentir rabias hacia otras. ¿De qué manera? Contendiendo. Hermanos, ¿me escuchan? Entonces cuando, por ejemplo, alguien dice, yo a esta persona no la soporto más, siento demasiada rabia, fíjate que no es tanto la persona, es tu corazón. Porque a esa persona no la podemos sacar del planeta Tierra. Sería bueno, ¿no?, que cada persona que no nos gusta la mandamos a Marte, a Júpiter. No la podés sacar. Entonces, ¿qué se puede hacer? Arreglar mi corazón. Eso sí se puede. Arreglar mi corazón. Los rencores hay que sacarlos en el nombre de Jesús. Los resentimientos también. El resentimiento, hermanos, lleva, escuchen, a no olvidar los agravios. Hoy, domingo, a esta hora, se cumple 1 año de lo que me hiciste. Esos son resentimientos. Siempre tiene aniversarios de los viejos rencores y de los agravios. Si una persona sabe, dice, ¿no? Entonces, todas esas cosas uno tiene que sacar de la vida, del corazón. ¿Para qué? Para ser irreprensible. ¿Están oyendo? Entonces, todos estos pecados, porque lo que te mencioné recién son pecados, hermanos, son pecados del alma. Todos estos pecados tienen el contencioso. Escucha todo lo que te dije, tiene el contencioso. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 3, versículo 3. 1 Corintios capítulo 3, versículo 3. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor así: porque aún sois carnales. Escuchen, ¿cuál es? O mejor dicho, ¿qué indica que una persona ha dejado la carne? ¿El conocimiento bíblico? No. ¿La asistencia en la iglesia? Tampoco. ¿Algún servicio para Dios? No. ¿Qué indica que una persona ha dejado la carne? Otra cosa, lo que te voy a mencionar ahora, escucha. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, ahora digan fuerte, contiendas. ¿Qué estamos hablando nosotros ahora? De las contiendas. Pues habiendo entre vosotros celos, ¿qué más? Contiendas y disensiones, no sois carnales. Dice el Señor, y andáis como hombres que no tiene a Cristo, que no tiene a Dios, que no tiene salvación. Entonces, una persona contenciosa marca su nivel espiritual. La contienda marca el nivel espiritual del creyente, hermanos. Si vos siempre estás contendiendo y te justificás y decís, ese es mi carácter, estás diciendo, yo soy un carnal. ¿Estamos? Yo soy una persona carnal. Yo no sé si me voy a ir en el rapto de la iglesia, porque soy mala. Me inclino más por el pecado, por las cosas satánicas. Ahora, ¿cómo puede una persona contenciosa ser irreprensible? ¿Puede? ¿Por qué no? Porque ahora vieron que tiene un montón de cosas raras, ¿no? Que es violenta, que es una persona necia, que tiene odio, bueno, y todo lo que te mencioné recién. Por eso no puede ser irreprensible el contencioso. Una persona contenciosa, por ejemplo, una madre o un padre, transmite eso a los hijos. Y los hijos aprenden, piensan que es así la vida, que tiene que contender. Una vez, hermanos, un padre le dijo a su hijo, cuando te peguen, devolverle y romperle el ojo si te ha roto el ojo. Entonces le digo, hermano, está mal, le está enseñando a hacer violento a su hijo, perdón. Eso no sé, de ahí como que se dio cuenta. Hay otras maneras para defender a un niño, ¿verdad? Pero no de ir a pegarle, porque le está transmitiendo, ¿qué cosa? Violencia. Y el niño cuando crezca se va a convertir en una persona contenciosa y le va a ser difícil ser irreprensible, a menos que se rinda al Señor. Se debe servir al Señor sin contiendas para ser irreprensibles.
¿Cuántos quieren servir a Dios? Bueno, sin contiendas. Ponete, hermano, el chaleco de la paz. Todos, ¿no? Esa paz. Como los indios que fumaban esa pipa, pero esto no lo voy a decir acá. Acá el chaleco de la paz, el saco, el traje de la paz. Y vamos a servir a Dios en paz, hermanos, porque nuestro Dios es el Dios de paz. Es el Dios de paz, hermano. Y este Dios de paz que está aquí con nosotros exige que tengamos paz. Hermano, no hay nada más lindo que la paz. No tiene precio la paz. Cuando uno vive en paz y está bien y disfruta, ponerle de un mate. Pero en paz es más importante que comer un asado con disensiones. Estos valores por ahí la gente ha perdido, ¿no? Esto de la paz. No, yo tengo razón. Y la otra o el otro le dice, no, yo tengo razón. No, yo tengo razón. Y ahí empieza. ¿Vos tenés razón? No. Y le agarró la silla y se le tiró por la cabeza. Terminan mal, hermanos, así. Enfermos de los nervios. ¿Por qué? Porque no ha dejado que la paz entre a su vida. Y la paz del Señor. Mi paz os dejo, dijo Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, que sabe cómo funciona nuestra vida, nuestra alma. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Él nos da una paz bíblica, como dice su palabra, que tengamos nosotros. Hermanos, tanto la murmuración como la contienda impiden que seamos irreprensibles. El camino para llegar a ser irreprensible es dejando la murmuración y las contiendas. Y todo lo que eso significa, ¿no? ¿Se acuerdan todo eso? Bueno, hay que dejar todo eso. En conclusión, si somos irreprensibles, seremos sencillos, hermanos. Qué lindo es eso, ¿no? A mí me agrada ver una persona sencilla, una persona que no llama la atención con nada, sino que es sencilla. Y como dice la Biblia, sin mancha. ¿Qué significa sin mancha? Que nadie tenga nada que decir malo de nosotros. Salvo mintiendo, eso sí. Lo permitimos, ¿no? Y nos ponemos contentos cuando mienten y dicen cosas en contra nuestra mintiendo. Está bien, gloria a Dios. Pero si dicen cosas ciertas, hermanos, ¿cómo vamos a ser sin mancha? ¿Y se acuerdan lo que dice la Biblia en Efesios 5? El Señor viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arrugas. Pero una iglesia irreprensible significa cristianos irreprensibles que se van corrigiendo, que van mejorando, que van creciendo, que van dejando cosas que impiden su progreso espiritual. Amén. Sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Que la generación maligna y perversa no te contamine, hermanos. ¿Escuchaste? Que lo que aparece por televisión o por internet no te contamine. Y dice, como decía el Señor en su palabra, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. ¿Podemos ser sin mancha en medio de una generación maligna y perversa? ¿Podemos ser irreprensibles en medio de una generación maligna y perversa? ¿Podemos o no podemos? Sí que podemos. ¿Por qué el creyente dice, el mundo me tentó? ¿Por qué el creyente dice, era tan fuerte la tentación que yo tuve que ceder? ¿Por qué? Porque quiere. Esa es la razón. Entonces podremos iluminar con nuestras conductas en el mundo, dice el versículo que hemos leído. Bueno, siendo luminares en el mundo. Entonces cuando nosotros andamos y nos comportamos correctamente, la gente, habrá dos tipos de gente. La que se burla de nosotros y la que nos amará tremendamente, hermano. Yo he recibido mensajes de personas inconversas que sabían que yo era cristiana y me dijeron cosas hermosas con relación a ser un amigo, a la amistad. Y yo dije, he ganado esto haciendo las cosas bien. Haciendo las cosas bien. Entonces el creyente, el inconverso, mira eso y ve. Amén. ¿Podemos hacer para Dios murmurando y contendiendo? Sí, podemos. No, Dios no quiere, pero se puede. ¿O no? Lo importante no es lo que hacemos para Dios, sino cómo lo hacemos para Dios.
lo tengo que hacer porque no lo hacen. No hagas nada, hermano. Deja todo eso, anda a tu casa y ora. Yo lo voy a hacer. ¿Estamos? Pero no con contienda ni con murmuración, hermanos. Entonces no es lo que hacemos lo que cuenta, sino cómo lo hacemos lo que hacemos. Por ejemplo, levantás este púlpito, ¿cómo? ¿Con qué actitud? Siempre me llaman a mí. No levantes ningún púlpito. No sirve. Pero ¿podés levantar el púlpito enojado, con contiendas, murmurando? Sí. Entonces, ¿cómo estamos poniendo por obra la palabra de Dios, hermano? ¿Cómo le estamos sirviendo al Señor? He escuchado a gente decir, Dios pide demasiado, hermano. Eso es murmurar de Dios, eso es hablar mal de Dios. Una persona se fue de acá una vez, hace unos años y pico, un año y pico, y le digo, hermano, ¿por qué se va? Porque acá hay mucha Biblia, me dijo. ¿Y qué quiere que haga? ¿Que lea el Diario Popular? Ven que la gente contiende contra la palabra, contra Dios. Y no, tenemos que humillarnos, hermano. No hagamos las cosas a regañadientes, refunfuñando, rezongando de mala gana. Ya sea en la iglesia como fuera de la iglesia. ¿Me oyen? Ni tampoco discutiendo, peleando, contendiendo. Qué tremendo. Me acuerdo cuando en las campañas evangelísticas éramos sugieres y tenía una persona conocida que era el capitán de los sugieres. Entonces 2 sugieres se pelearon tremendamente en un rincón con su camisa blanca y su corbata azul. ¿Sabe cómo le sacaron la corbata? Se pelearon. Entonces el otro, que más o menos, según él, pensó que ganó, se limpió un poco y se fue a su lugar, a su puesto, con su Biblia. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Sirviendo a Dios, peleando. ¿Sirve eso? No sirve, hermano. No, hay que detenerse. Yo hice mal. Hay que tener el valor de decir, hice mal. Ofendí a un hermano. O por ejemplo, estuve discutiendo en la iglesia. O hay que abstenerse, no hacer nada, hermanos. Porque Dios no va a recibir nada. ¿Amén? ¿Cómo tenemos que hacer las cosas? Irreprensiblemente. ¿Cómo se hacen las cosas? Irreprensiblemente. Nos manda el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir con santidad, con integridad, con honestidad. ¿Te acuerdas lo que te dije recién? Todo eso encierra esa palabra tremenda del Antiguo Testamento, del Evangelio de Jesús. Después de oír esta palabra, ¿qué va a hacer usted? Bueno, dígaselo al Señor. Póngase de pie, por favor. Y les invito a cerrar los ojos.